Bueno, yo llego a la película porque en un momento de mi vida hice casting para hacer Argentina 1985, que es una película de Santiago Mitre, que me imagino que la conocerán. Tuve la suerte de ser parte del equipo de los Fiscalitos y ahí el primer día de rodaje la conocí a Dolores, que llegó al set para acompañarlo a Santiago y nos contó a todos los Fiscalitos que estaba por hacer su película, porque además había que armar el grupo de los amigos, ¿viste? Como, Sí. y bueno, ahí fue la primera vez que la conocí, a Dolores. Y ahí me llamó a hacer casting, fui, hice casting, pasaron un par de meses, dije, esto no me salió, este trabajo Sí. ya fue, y eventualmente terminé quedando y tuve la suerte de poder hacer esa película. Y no solo la suerte de haber hecho la película, que por cierto soy fanático, a mí me encanta Blondie, la veo, intento verla lo más objetivamente posible, que es una posición muy difícil de ubicarte habiendo trabajado ahí, pero incluso esforzándome en esa posición, es una película que me gusta mucho y que fascino mucho. Me fascina mucho que tenga tanta identidad autoral, ¿no? Desde la directora, ¿no? Es una película muy de directora. Se nota mucho la mirada de Dolores sobre un montón de cosas. ¿Y aquí iba con esto? Esto iba con... No, pero tenía una idea linda que estaba... esto, que más allá de que la película me gusta mucho, además tuve la oportunidad de hacer un primer proceso en mi vida con un papel coprotagónico, digamos, con muchas responsabilidades a la hora de contar la historia y tuve la suerte de tenerla a ella como mentora, que es inexplicable la cantidad de cosas que me enseñó sobre este trabajo. Bueno, y sobre eso también Mirá la jefe así. Ahí. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí. No, bueno, esto que decías de Dolores, nos interesaba saber también que cómo fue un poco acompañarla en ese proceso, porque ella es una persona con muchísima trayectoria en actuación, pero esta es su ópera prima dirigiendo, entonces también como en el proceso del rodaje que supongo que todos estaban aprendiendo mucho, de haber sido una experiencia muy linda en ese sentido. Y también si sentiste, al ser dirigido por una actriz, como algo distinto o una ventaja o es un poco esa experiencia trabajando con ella, contar un poco más. Re. ¿Hablo así? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ser dirigido por una actriz fue increíble porque ella hizo un trabajo actoral muy zarpado conmigo. O sea, ella. Y es una decisión de dirección también, elegir trabajar con los actores de esa forma, ¿no? Digo, hay una decisión de una directora que tenía ganas de trabajar de esa forma con los actores, pero que además fue muy favorable conmigo porque yo estaba como frente a una cosa gigante, que para mí era como jugar en el Barcelona de un día para el otro, y entonces es como a veces difícil no estar un poco hipnotizado o desconectado de la escena porque estás filmando con gente grosa, ¿viste? Que aparezca Rita Cortés en una escena al lado tuyo, ¿viste? Te mueve un poco el piso. Entonces, me parece que esa idea que tuvo ella de generar ese vínculo y de ya tener una cotidianeidad armada con ella, fue una decisión de dirección muy de una persona que sabe lo que es ser dirigida. Entonces, no solo fue una decisión favorable para la película, sino que me parece que fue un acierto para trabajar conmigo. Y eso fue zarpado. Yo en el momento creo que no lo dimensioné tanto porque no tenía tanta experiencia trabajando, ahora que seguí trabajando a lo largo de los años y fui conociendo otro tipo de directores. Digo, no hay algo que sea mejor o peor para cada proyecto, depende de lo que tenga ese director o directora para proponer, pero sí me doy cuenta que no es tan normal hacer ese trabajo de cotidianidad. También acá se daba el tema de que ella actuaba, ¿no? Digo, que tampoco es tan común que un director protagoniza. Pero sí, sentí un coacheo actoral resarpado. Sí, sí, increíble. Y en cuanto al equipo, estábamos todos muy subidos, porque imagínate que la primera semana filmamos la escena canónica para mí de la película, que es la que ella se entera que Mirko se va y que se quiebra en la pileta. Eso fue la semana uno. Y claro, yo siento que ahí pasó algo y Dolores también lo cuenta, que es como que todo el equipo técnico se resubió a la película enseguida, ¿viste? Como hubo algo muy lindo ahí, de que siento que ese fue un evento que hizo que todo el mundo se suba y que se mantuvo a lo largo de todo el rodaje. Todo el equipo estaba copado con la película, o sea, todos confiábamos mucho en lo que estábamos contando. A ver si escuchan bien, no, ahí lo pongo. Y como respecto a la historia y el personaje de Mirko, ¿qué tanto hay de vos en él y cómo fuiste como construyendo ese personaje desde el principio? ¿Vos sentías que eras Mirko o fue como un proceso que fue?
creciendo a lo largo de la semana? El guión estaba muy bien escrito, el personaje estaba muy claro, pero me parece que la construcción del personaje estaba muy basada también en cómo se vinculaba con su familia, ¿no? Digo, está como todos los personajes un poco están contados desde ese punto de vista. Bueno, el personaje de la tía lo vamos a contar por cómo se vincula con sus hijos, lo que le pasa con su marido, lo que le pasa con su hermano. Digo, hay algo de contar los personajes a través de lo vincular. Y ahí vuelvo a lo mismo de antes. Digo, me parece que había mucho de contar los personajes que era respetar eso que proponía la película y que proponía Dolores, que era generar una cotidianidad entre nosotros. Y fue un flash. Yo estuve un mes ranchando con Esbaraglia, con Cortés, con Pedro, con Dolores Fonsi, como si fuesen amigos. Digo, empezó a haber un vínculo real ahí que cuando llegamos al rodaje era como que, no sé, nos estábamos divirtiendo, era muy natural todo. Bueno, tienen como. Ahí. Sí, ¿Tienen como alguna anécdota así, como algo medio increíble que haya pasado en el rodaje? Algo. o sea, Yo tenía, viste cuando estrenás, cuando yo estrené esta película tenía todo armadito ya, las anécdotas cuando me preguntaban, ahora ya me las olvidé todas. Eh, ¿Alguna anécdota en especial? No sé, nos divertimos mucho. Hubo una semana de rodaje que fue en San Luis. Nos fuimos a filmar o a Mendoza, no me acuerdo a dónde nos fuimos, pero nos fuimos a filmar afuera. Todas las escenas en las que se ve montaña, ¿no? Todo eso, toda esa parte. Y fue una semana muy divertida. Y el último día de ir hubo como una fiesta de fin de rodaje, que no fue una fiesta de fin de rodaje, fue una fiesta de fin de viaje, básicamente. Y fue divertidísimo, me acuerdo, para así hubo torneo de ping-pong, competencia de baile, estábamos todos tipo festejando, o sea, había una felicidad con la película que estábamos haciendo, ¿viste? Como estábamos todos contentos, todos nos llevábamos bien. Lamento no poder contar una anécdota, pero ese es un recuerdo muy feliz de este rodaje, ese es un recuerdo muy feliz. bueno, y recién estábamos charlando afuera una anécdota que yo le conté a Toto que me acordaba, que es que yo vi la película en Bafisi 2023 y me acuerdo que lo vino a presentar Dolores y después hablamos, y alguien le había preguntado como sobre esta situación de que todos en la película fuman porro. Sí. Y Dolores cuenta que era algo normal en el rodaje y que obviamente como una decisión consciente, pero que capaz podían fumar antes de grabar y como que era una dinámica que se daba grupalmente y que era como un modo de llevarlo. Sí. Y me interesaba eso, cómo se fue dando y también si vos fuiste parte y cómo lo viviste de esa manera. Me parece que está bueno, sí, o sea, eso pasaba, recontra, y está bueno algo que propone la película en cuanto al consumo del porro, que se hablaba mucho cuando la estrenamos, que es que justamente es algo que es un color más en los personajes, ¿viste? No es algo canónico de la película. Nada de lo que pasa porque consumen porro. Digo, ¿no? Digo, hay una linda visión ahí de algo que tiene un estigma que cada vez menos, siento que está cada vez más naturalizado el porro, o sea, todo el mundo fue porro. Pero siento que está buena esa mirada frente a ese estigma que puede haber todavía con el consumo de cualquier cosa, ¿no? Digo, de cómo las sociedades de repente dictaminan que algo es aceptado por la sociedad o no, de una manera totalmente arbitraria. Y el porro en algún momento fue un ícono de esa duda, ¿no? Como decir, ¿dónde está la vara? ¿Por qué el ribotril sí y el porro no? ¿Viste? O sea, ¿en qué momento tomamos esta decisión? ¿Viste? Como sociedad. Y en cuanto a eso, me parece que en cuanto a lo que es consumir porro en un rodaje para hacer una escena o no hacerla, no tiene por qué ser algo canónico, como no. Digo, puede ser para vos mucho más pesado tomarte una Coca-Cola antes de hacer una escena de sexo, que de paso les comento a los actores y las actrices, los consumos y el trabajar con el cuerpo está muy supeditado a lo que haces, y muchas veces los actores y las actrices sufren muchísimo eso. Digo, yo he visto compañeros y compañeras que tenían una escena de sexo un día y capaz que se preparaban una semana haciendo dieta para esa escena, y muchísimos te pueden contar anécdotas de actores que se pueden hacer flexiones de brazos para que se les marquen los bracitos. Digo, el tema de consumir cosas para hacer ficción en los actores es algo que está presente, pero que uno le da el peso que le quiere dar, como a toda la vida. Me parece que eso está bueno de la peli, ¿no? Es una peli en la que se fuma porro todo el tiempo, pero no es que los personajes son eso. No son consumidores de porro. No es una película sobre consumidores de porro. Es una familia que consume porro, sí, que fuman. Sí. Hablando de familia,
Menos mal que no era un Fernet. No, algo que nos interesaba saber también del proceso de la película es si tenían alguna referencia, ya sea películas, series, libros, música. Por ejemplo, si ya sabían que el disco de la Velvet Underground iba a ser tan como parte de la banda sonora, como qué tenían ahí dando vueltas, como qué productos culturales como influenciaron. Había mucho, sí, había muchas cosas. Dolores tiene un universo, o sea, es una persona que es muy cinéfila y que consume mucho en general de muchas cosas. Siempre lo que te recomiendo a Dolores está bueno. Sí, había muchas referencias. El Gran Lebowski era una referencia clarísima, sobre todo para el personaje de Blondie. Después hubo una película que a mí me gustó muchísimo, que también era una referencia clara, que era Lady Bird, que no sé si la tienen esa peli, que no me acuerdo cómo se llama el director. Greta Gerwig. La directora, Sí. esa, sí. Que después hizo... Mujercitas. Sí, hizo Mujercitas. Increíble. Y Barbie, capa de la vida. Bueno, Lady Bird era una referencia clara también. Y lo de la Velvet, no sé bien, no tengo tan claro cómo surgió. Creo que en un momento fue como... Se la mandaron a la plataforma con esa música y de repente quedaba tan bien que era... Sí, o sea, es así. Porque entiendo que fue como una aproximación que surgió en edición, pero no estoy tan seguro de lo que estoy contando. Yo tengo esa idea, como que en el montaje muchas veces vas poniendo canciones cuando estás en una plataforma y lo que haces es mandar un montaje de la película hecho y después la plataforma aprueba, desaprueba, ver cuánto cuesta, si está dentro del presupuesto o no está dentro del presupuesto. Pero creo que surgió de esa forma, no hacer montaje. Claro, sí, porque me acuerdo de charlar cuando salió la película de cómo habrá conseguido los derechos para meter casi Sí. todo el disco. No sé cómo fue bien ese interín, pero fue un hallazgo. Para mí el disco de la Velvet en esta película, o sea, sin el disco de la Velvet es una película medio pelotuda, pero el disco de la Velvet le da muchísimo, es un discazo. Y sí, ese disco se escuchaba bastante en el rodaje. Sí. Y hay una pregunta que nos da mucha curiosidad hasta el día de hoy, porque nos estuvimos investigando, viendo fotos y buscando en internet como obsesivas, como la historia del linaje, y que nos intrigabas esto de que Toto es hijo de un productor que queremos mucho acá, y su abuelo también era actor, y su abuela era actriz, y su abuela también, y como que venís de una familia de actores muy conocidos acá en Argentina, y queríamos preguntarte cómo era para vos llevar eso y cómo también lanzarte como artista a partir de toda esa historia. Sí, siento que me crié con eso como algo muy natural. Siempre el mundo de los rodajes, de cómo se hace una película, de cómo se hace una serie, de cómo se produce en general lo audiovisual, estuvo muy a mano en mi casa. Eran charlas de domingo normales. Pero aparte pasaba algo que mi hermana mayor en ese momento estaba estudiando para ser productora, hoy es productora, y estaba estudiando la ENERC, entonces los almuerzos familiares eran charlas de producción, básicamente. Y fue un poco natural como se me dio, ¿viste? Siempre digo un poco lo mismo, a mí me preguntaban de chiquito qué quería hacer y yo decía que quería ser actor. Siempre estuve medio como en ese baile y conocí un set de filmación muy de chico, y siempre me fascinó ese mundo, sobre todo el clima del set. Yo creo que después el apreciar el cine, apreciar ese mundo, el mundo audiovisual, fue llegando más a lo largo que fui inaugurando y creciendo, y ahí empecé a entender un poco más y a cebarme más con esto de contar historias. Pero el primer recuerdo que tengo es de ir a un set de filmación y estar fascinado con ver toda la gente haciendo cosas y ver... Me fasciné con ese mundo. Mi abuela fue a la premiere. Sí, claro. Fue lindo. Siempre es hermoso que venga la familia, porque además ves como gente con la que vos estás trabajando, que se conocen hace 1000 años, ¿viste? Como que ves a tu familia vincularse y cuando uno quiere a su familia es un motivo de orgullo ver eso, ¿no? Que el mundo en el que uno está trabajando, hay gente que conoce a tu padre, a tu abuelo, a tu madre, qué sé yo, y que hay una linda relación y que hay algo honesto, sobre todo, atrás de eso. Fue lindo. Siempre un poco hablamos de lo mismo con mis viejos, porque también yo siento que pasa algo en el mundo del cine, de las series, de la fama, del ser conocido, de actuar y qué sé yo, que de repente hay un peso gigante, ¿viste? Sobre eso. Siempre charlamos un poco como
lo gracioso que es cuando de repente estrenas una película como Blondie y que todo el mundo se acerca a felicitar a tus padres, a decir, che, no vi a Toto, que viene, ¿eh? De repente tu hijo se recibió de médico y eso no pasa, ¿viste? No te llama un random del secundario a decirte tipo, tu hijo se... ¿Viste? Como que hay un peso sobre la fama y sobre la farándula y todo esto. Y siempre hablamos un poco de eso también en la familia, ¿viste? Como el peso que se le da al reconocimiento también ajeno. Y siento que tenemos como algo muy naturalizado en este trabajo. Estamos orgullosos de lo que hacemos, nos gusta, la cultura nos parece importante, es algo que hay que defender. Adoramos hacer lo que hacemos y también es una cosa más de la vida. O sea, no es una cosa sagrada. Hacer una película no es una cosa sagrada. Sí, es algo importante, buenísimo, genial, pero hay muchas cosas importantes. Pero es un trabajo. Sí, es un trabajo. Sí. Bueno, ya una pregunta un poco para ir cerrando, me parece, nuestra parte, así tenemos un rato para charlar, que te pueden preguntar o contar qué les pareció la peli, también como poder armar un espacio de debate, charla, estaría bueno, pero así como reflexión medio de cierre, ya habiendo pasado un par de años, ¿no? Desde el estreno, más desde el rodaje de la película, un poco contaste, pero ¿qué te llevas de Blondie? ¿Qué te quedó? ¿Qué aprendizaje? ¿Cómo te marcó la película? Sí, no, en muchos sentidos me marcó. Siento que algo que me pasó, que bueno, sumando a todos los que vengo diciendo, ¿no? Pero algo curioso que me pasó fue que me pareció muy loco el ver por primera vez una película en la cual yo estaba tanto tiempo en escena. O sea, la primera vez que la vi no vi la película. Eso me pasó. La primera vez que vi el primer armado que vi de Blondie no vi la película y de hecho me fui a mi casa así, como diciendo tipo, esto es horrible, lo que acabo de hacer es malísimo, tipo como muy inseguro. Y ese fue un aprendizaje resarpado porque después me pasó que fui con mucha más calma y menos atención a lo que había hecho yo, sino como a ver el producto final. Y ese fue un lindo aprendizaje también sobre todo no con lo que tuvo que ver con el rodaje, que es todo lo que acabo de contar, ¿no? El aprendizaje de trabajar con Dolores, de poder tener un clima natural, no sé, de filmación, de que las cosas sean orgánicas. Por fuera de todo eso, esa experiencia estuvo buena, de poder tener esa objetividad al ver el producto en el cual vos estuviste. Digo. Yo abrimos. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario, algo que te haya gustado de la película? ¿La habían visto ya? ¿Alguien la había visto ya? Sí. ¿Y la venían a ver de nuevo? Qué lindo eso. Yo, cuando contaste que la escena de la peli fue una de las primeras, de la pibe, fue una de las primeras, me cerró como una cosa que tiene la peli que es nostálgica, que la primera vez que la vi no lo sentí. Ahí va. Y ahora lo sentí como esa nostalgia que uno sabe que se viene eso, ¿no? Que se viene, que de alguna manera la partida de Mirko y eso, y que es una peli de las que se llaman también como coming of age, ¿no? Como que el personaje entra al mundo de la adultez y hace un camino hermoso. La verdad que a mí me emociona mucho el trabajo que hiciste realmente. Bueno, y cuando escuchar que en realidad vos estabas transitando algo parecido con tu propia carrera y tu propio lugar, la verdad que me gustó mucho eso, que nos diera la posibilidad de contarnos eso, me encanta. Se me disfrutó mucho. Por favor. No, sí, pasó algo muy gracioso, que es que además yo terminaba ese rodaje y me tenía que ir a filmar otra película a España. Era muy loco, estaba pero en base a lo que decís, hay un concepto hermoso que me decía Dolores antes de filmar la película y durante, y ahí para mí es una linda manera de ver esta película, que es que esta película podría ser tranquilamente el recuerdo de Mirko el último año de convivencia con su madre. Y eso es algo nostálgico, ¿viste? O sea, esta película podría ser él 5 años después, un día acordándose de cómo fue todo el proceso de emanciparse, ¿no? Tiene un condimento nostálgico eso. Bueno. Yo, de hecho, en el momento en que se despiden en el aeropuerto, dije, qué fría, ¿no? ¿Cómo? Se va el hijo, soy mamá de 3 hijos y se va el hijo, ¿cómo? Por ahí no sos un mar de lágrimas, pero
se fue el hijo. Y cuando apareció en el auto llorando, digo, bueno, está bien, somos todos iguales, está bien, Sí. todos sentimos igual, no era así como yo pensaba. Pero, ¿cómo? Se va el hijo y nada, nada. Y pasa que Blondie es muy cool para llorar enfrente de su hijo. No querer, está bien. No querer que el hijo sienta lo que estaba sintiendo, porque bueno, es su bolsa también para llorar a tus padres. Pero... Sí. No, yo creo que ella no se lo... O sea, como que Blondie no quiere, no, le da paja, se prefiere llorar sola más que llorar enfrente de su hijo. Para mí hay algo de ese personaje ahí, de que ella quiere, bueno, hagámoslo rápido, quememos esto medio rapidito. Y que además yo había tenido un momento como de debilidad tremendo, que fue cuando se enteró de todo eso y quedó completamente vulnerable. Entonces, Sí. ya tuvo su momento de Sí. llanto ella conmigo. Sí, ¿Qué? ni hablar. Que es muy loco que hayas dicho que fue la primera semana, porque para mí no tiene sentido. Es una O locura. sea, están todos muy bien, como que funciona la dinámica, te lo crees. Y pasa Por el que... contrario, para que saber lo que tenían que ir sintiendo porque sabían. Pero tenés el vértigo de que si la cagás, la cagaste. O sea, la película no es buena. Si esa escena está mal y es la primera semana. Pasa que para mí son muy profesionales las personas que trabajan en esa escena. Digo, está Dolores haciendo una escena que, claro, obvio, ella lo puede hacer a la semana, como es una actriz increíble. Esa seguridad y esa confianza para filmar también la caracteriza mucho. Es todo un tema, eso sí. Sí, y Dolores es muy virtuosa como directora, como que hoy lo estábamos pensando cuando veíamos el inicio de Blondie, como que hace un plano de secuencia así re tranquilo, pero es impresionante. Y como que en toda la película va demostrando esto, como que tiene como cierta impronta y que Sí. después la repite en Belén y como que debe haber sido intenso. Bueno, está bueno también, ya que decís eso, ella, tanto Belén como Blondie, las hizo las dos con Javier Juliá, que es un director de fotografía acá, que es el número uno, digamos, es un tipazo y es talentosísimo. Es un trabajo bueno, el cine es un trabajo en equipo, digo, siempre es una cosa colectiva, importa tanto dónde está el florero como el que mueve la cámara, digo, todo hace a esa finalidad, pero Javi tiene una mirada de cómo iluminar, de cómo, digo, en cuanto a los planos secuencia, tiene, y Belén también lo tiene, ¿viste? No te hace un plano contra plano y plano general, digo, no te va a tirar eso que muchos directores podrían hacer eso. Dolores tiene la inquietud de hacer algo más de autor y trabaja con Javi, que es el número uno, juntos son oro, filman hermoso, la imagen de esta película es fantástica, sí. ¿Alguno más quiere preguntar algo? Yo quiero preguntar, vos contaste que la pasaron re bien en el rodaje, que se divertían, pero al mismo tiempo era la primera película de Dolores, era para una plataforma, también se sentía esa tensión, esa responsabilidad de hacer un producto que esté bueno, no sé. ¿Pero por lo masivo o por la plataforma, decís vos? Por la combinación de ópera prima con que sea una plataforma. Sí, el contenido, o sea, lo de la plataforma está bastante naturalizado, siento, no sé si te cambia, digo, sí, en cuanto a que la producción es mucho más grande, ponele, sí. Pasa que siento que es un equipo muy profesional también, siempre tenés un respaldo, ¿viste? Yo creo que Dolores habrá tenido sus momentos de nervios, pero siempre primaba mucho más el entusiasmo, ¿viste? Ella es muy... prendía fuego en el rodaje, era tipo, llegaba primera, armaba el plano, iba al vestuario, se cambiaba, pasaba letra conmigo, veía, digo, no paraba nunca. Y ella te decía, tipo, me despierto sonriendo y diciendo qué feliz que soy, estoy cumpliendo mis sueños. O sea, era como algo muy... Lo más que primaba era el entusiasmo más que la presión. Digo, fue un rodaje mega orgánico. Fue hermoso, todos nos llevamos bárbaro, todo el mundo se acuerda. Es una película muy amorosa para toda la gente que trabajó. Para mí eso después se nota también en el producto final. Pero creo que era más eso que el sentir presión. Y ella es muy divertida, estábamos todos muy atrás de ella. Ella fue la líder clarísima de este proyecto. Y siento que todos estábamos muy devotos a ella, ¿viste? Como Dolores es una persona muy querida. Nadie que sea una persona buena no la quiere a Dolores. Me parece que eso se veía mucho en
en el proyecto. Estábamos, eso, primaba más el entusiasmo y la alegría que otra cosa.